Buenas tardes a todas y todos. Es un placer presentar esta mesa redonda en el marco del ciclo de actividades organizadas con motivo de la exposición Estado de Sitio recientemente inaugurada en la Sala Amos de Logroño. Soy Blanca de la Torre, comisaria de la exposición, junto con Fernando Gómez de la Cuesta, quien también me acompaña. También tenemos con nosotros hoy dos de las artistas participantes, Nuria Güell y Paula Rubio Infante. La exposición Estado de Sitio es una producción de Sala Amos Salvador y Green Eyes Projects, financiado por Cultural Rioja, que es un programa financiado por el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Y el proyecto surge originalmente cuando hace un par de años Juan García Calvo contacta conmigo para invitarme a desarrollar un proyecto con motivo de la conmemoración del 5º centenario del sitio de Logroño. Y tomando este evento como excusa, queríamos traer esa idea de estado de sitio a la contemporaneidad, crear una exposición que reflexione sobre los estados de sitio en el presente. La pandemia de la COVID-19 atravesó este proceso y aportó una capa más a esa idea de estado de sitio. Y con todo esto, pues buscamos explorar la colisión de los relatos en un momento en que los estados de excepción y de alarma nos han colocado en una coyuntura singular donde las estrategias visuales se revelan como una estrategia idónea para mostrar sus mecanismos de resistencia. Partiendo de estas premisas, seleccionamos 8 artistas: Carlos Aires, Eugenio Ampudia, Alán Carrasco, Nuria Güell, Maider López, Cristina Lucas, Paula Rubio Infante y Julio Sarramián. Y la idea era que realizaran proyectos específicos para buscar esas narrativas divergentes, ¿no? Para analizar y mostrar esas diferentes formas de construir relatos, de abordar la representación, de habitar el conflicto desde el arte. Y bueno, a pesar de que todas las propuestas de los 8 artistas presentan lazos comunes, las mesas redondas las hemos organizado en función de algunos hilos conductuales que considerábamos más obvios. En el caso de la mesa de hoy, el hilo conductor es muy claro. Las 2 artistas trabajan tomando la idea del sistema carcelario y la reclusión como punto de partida, pero con investigaciones y formalizaciones completamente diferentes. Creo que sería interesante diseccionar aquí algunos de esos puntos de fuga y de encuentro entre ambas. Paula, empezamos contigo, si te parece, con esa gran instalación que desarrollas a partir de una fotografía que tomaste durante una visita a la cárcel de Carabanchel. Cuéntanos. Sí, bueno, yo nací y crecí en el barrio de Carabanchel y, bueno, para quien sepa o tenga conocimiento de cómo era este barrio, estuvo muy influido durante la etapa que la cárcel estuvo en funcionamiento por esta institución total. Trabajo sobre la cárcel, por un lado, como vecina, como persona que crece y madura en ese contexto que tenía también otros condicionantes como, bueno, el ser un barrio obrero del sur de Madrid o en los 80 el tema de la heroína y tal. Y porque mi padre además trabajó en la cárcel de Carabanchel como funcionario de prisiones. Empezó en la Modelo, siguió, luego se trasladó al psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, que era un edificio contiguo a la cárcel, y luego en la cárcel cuando el psiquiátrico cerró. Entonces, yo empiezo a trabajar sobre esta cárcel a través de una primera serie fotográfica que hago en el año 98, cuando ya los últimos presos son trasladados, pero quedan 2 funcionarios. Uno de ellos es mi padre y un día me dice: Paula, ya puedes entrar, ¿no? Yo ya estoy estudiando Bellas Artes, tengo mi primera cámara de fotos y a mí me parece pues un viaje fascinante, una visita increíble, ¿no? Apenas tiro 2 carretes porque no tenía yo mucho conocimiento fotográfico, pero lo sigo utilizando hoy en día, esas imágenes. Y luego hacemos una segunda serie de fotos en el año 2007, cuando la cárcel ya no tenía una vigilancia perimetral de la Guardia Civil y ya había sido intervenida por diferentes personas o grupos. Por ejemplo, se había extraído el hierro, se habían hecho grafitis, incluso había personas viviendo no en la cárcel, sino en el psiquiátrico, que era un edificio más pequeño y más cómodo para eso, ¿no? La primera serie es en blanco y negro y la segunda es en color. En la segunda serie ya hace un poquito más de arte y lo que hago es tirar cantidad de fotografías.
sobre todo aquello que me llama la atención, porque soy consciente de que no voy a volver a entrar en ese edificio. En el año 2008 es demolido, pese a toda la presión vecinal, para que se hiciera un centro de memoria histórica y incluso el COAN, el Colegio de Arquitectos, también pues dice que sería idóneo mantener el edificio por sus características arquitectónicas que eran de gran interés, pero bueno, es demolido y entonces para la obra que hemos hecho para la sala Amo Salvador, para vuestra exposición, pues parte de una de estas imágenes. Y en ella lo que hago es registrar, y así de una manera muy automática, como os digo, no es un gran registro fotográfico, sino que es una foto incluso hasta borrosa. Pero bueno, es una estructura de contención entre un lado y otro de las galerías de la cárcel, y era una estructura que se ponía en los tres de las galerías y estaba colocada en la mitad de unos puentes que unían estos dos lados de la galería. De tal manera que si estabas en el segundo o en el tercer piso, era un lugar que mi padre cuenta pues que era pues bueno, que infundía bastante temor, ¿no? Porque podías caer al vacío ya que solo había una barandilla bastante bajita, ¿no? Donde te podías agarrar. Entonces me interesaba sobre todo que la estructura se ve un vano donde habría, o en origen habría una puerta que como la foto la hice en el año 2007, esa puerta ya se robó y ya no estaba, pero entonces queda el vano de la puerta y quedan unas grandes chapas perforadas que lo que hacían era asegurar que una vez esa puerta se cerrase por el cuerpo de funcionarios, los internos no pudieran pasarse ningún objeto ni saltar, o sea, era como una estructura como de doble seguridad o de doble control o de control exagerado, ¿no? Por eso me interesaba. Eh, y en la sala lo que he hecho la puerta, porque no me apetecía que solo, bueno, es una reproducción a escala real, con su color, es una reproducción fiel, que esto es algo que normalmente hago en mi trayectoria. Estos objetos que han sido ideados por el Estado para controlar a la población reclusa y asegurarse de que el orden se mantiene dentro de la institución. Eh, pero no me apetecía que fuera solo una reproducción y una estructura de paso o que el espectador simplemente pasase por debajo de la puerta y se convirtiera en una especie de como de juego. Y quise cerrar ese paso, quise intervenir esa estructura con una pieza de polipiel negra que se agarra a ambos de la barandilla de la estructura y recuerda a una camilla y sería una especie como de interpretación de la frase salir con los pies por delante, ¿no? Me parecía que incluir esta gran mancha negra al final de la puerta, de la estructura de seguridad, pues aportaba mayor dramatismo a la pieza y hacía más evidente toda la violencia que para mí contienen estos objetos que saco del contexto original, ¿no? Ahora volvemos contigo, Paula. Vamos a introducir un poco la obra de Nuria. Nuria, decides conectar el espacio expositivo de las Álamos con varios centros penitenciarios, ¿no? Instalando este teléfono gratuito cuyo número ha sido facilitado en cartas a cientos de presos. Sí mismo. A ver, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Sí. Bien. Pues sí, como ha contado Blanca, esta es la obra, es muy sencilla. Básicamente me interesaba cómo crear un tipo de fuga, ¿no? De la cárcel, al menos de los pensamientos, de lo que quisieran compartir los presos y las presas, con el espacio expositivo, ¿no? Y la manera que se me ocurrió fue a través de las llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, como dice Blanca, pues colaboré con varios colectivos anticarcelarios, también con ex-reclusos, que me ayudaron a expandir esta carta por más de, bueno, la hemos hecho llegar a más de 100 presos de todo el Estado español con el teléfono de contacto y contándoles del proyecto por si querían participar, ¿no? El uso del teléfono, el uso de la llamada podía ser variado, ¿no? Cada presa o cada persona privada de libertad lo podía utilizar como quisiera para tener una conversación íntima, para contar las condiciones que sufren en la cárcel, para lo que quisiera, ¿no? Y básicamente esa era la idea. Una cosa que para mí era importante es que no me interesaba en esta obra
he trabajado anteriormente también con presas y presos, y en esta obra concretamente no me quería centrar en las condiciones de los presos, no quería dar a percibir a las presas como víctimas del Estado. O sea, no me interesaba eso, sino que lo que me interesaba era interpelar al visitante de la exposición, ¿no? Por esto, lo de la llamada, al final en la sala de exposiciones, cuando la persona presa decide llamar, empieza a sonar el teléfono, y me parece que es una manera de interpelar al espectador a ver si, bueno, si quiere descolgar o no, si quiere hablar o no, ¿no? Y creo que en ese momento de interpelación, pues pueden pasar diferentes interrogaciones éticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso también me interesaba porque, bueno, normalmente, bueno, muchos proyectos de arte político así, me parece que a veces el espectador o la espectadora está en una posición bastante cómoda en el sentido que va, mira y puede, bueno, pues sentir empatía o lo que sea que sientan, ¿no? Pero como que no tiene que tomar posición, ¿no? Normalmente, y en este proyecto pues me gustaba, quería provocarlo, ¿no? Al menos intentarlo. Justo estaba pensando que precisamente para las dos no es nada novedoso lo de trabajar con cárceles, ¿no? Nuria, justo ahora me estaba acordando también de la exposición de la no comunidad, ¿no? En Centro, que hablábamos de las diferentes formas que ha adoptado la soledad en el capitalismo tardío, y en un apartado dedicado a la reclusión y cárceles que teníamos, mostrábamos una obra tuya también sonora que precisamente eran las grabaciones de una conversación con otro preso que a su vez habías hecho además en directo, ¿no? En una Sí, conferencia. es verdad. Esa Estaba obra se llamaba Tranquimacín, mm, y de hecho un poco la que hemos hecho ahora parte de aquello que hice, no sé, en el 2008, en el 2009, que fue muy sencillo. Fue en una conferencia de arte que me invitaron a participar y estaba ahí en un momento un poco ofuscada con el medio artístico y estaba en contacto con presos y dije, voy a desviar la llamada y cuenta todo lo que quieras en directo, ¿no? Y eso es lo que hicimos y eso es lo que luego expusimos. mm. ¿Verdad? Es la misma metodología. Sí, en tu caso, Paula, bueno, se me ocurren muchas en relación con la cárcel, por supuesto, es una constante en tu trabajo. Estoy justamente pensando en la de Ríen los dioses, ¿no? Donde el escenario se traslada al centro psiquiátrico penitenciario de esa cárcel, ¿no? De Carabanchel. Sí, en Ríen los dioses y luego en Castillo Negro, pero sobre todo en Ríen los dioses, me acerco o trato de analizar las condiciones de custodia de los presos que eran declarados inimputables por presentar una patología mental. Eran custodiados en el psiquiátrico penitenciario, que era un centro, como he dicho antes, contiguo a la cárcel de Carabanchel, bastante pequeño, había 290 internos, creo, donde se les sobremedicaba y, en fin, tenían unas condiciones de custodia mucho más terribles que los presos comunes o incluso los presos políticos. Los presos enfermos o enfermos presos, esa doble condición los hacía muy, muy vulnerables. Y en esa obra parto de una producción artística que se hace en el psiquiátrico porque mi padre decide, él entra joven, es un grupo de funcionarios que entran jóvenes ya al acabar la dictadura y bueno, entran con otras ideas y pensando que las cosas se pueden hacer mejor. Entonces él decide en su turno dejar abierta la puerta del despacho donde él estaba. Y era un despacho que tenía calefacción, tenía sillas, tenía mesas. Y entonces estaba al lado del dispensador de la medicación que la daban las monjitas. Y entonces por ahí pasaban todos 3 veces al día. Entonces había mucho flujo de personas y entonces entraron, vieron la puerta abierta y entonces empezaron a entrar y ahí se generó, pues en una época donde no había ni terapia de grupo, ni posibilidad de hablar con nadie, ni de hacer nada, menos este tipo de presos. Y entonces pues se generaron unas reuniones espontáneas donde cada uno pues hablaba un poco de lo que le interesaba. Uno llevó una guitarra, bueno, por supuesto se lo cerraron cuando la dirección se enteró de todo esto. Pero en ese periodo entró un preso que allí era muy conocido, que es Manuel Delgado Villegas, el arropiero,
porque su pasado criminal en la calle fue muy notable y muy cubierto por la prensa, pues en parte porque también le interesaba. El caso es que entró y le dijo a mi padre que le apetecía dibujar y mi padre le metió material clandestinamente, todo esto se hacía al margen de la institución. Y entonces Manuel dibujó y luego pues le regaló el cuaderno a mi padre y luego hizo una escultura que también le regaló y luego otro preso le regaló otro retrato y una novela. Entonces en casa pues tenemos una producción artística para mí muy importante porque es también como otra fuga, ¿no? Otra manera de salir de ese lugar y al menos mentalmente. Y los dibujos de Larropiero son muy naif, son con mucho color. Él no pintaba el psiquiátrico ni hacía referencia a la segunda parte de su vida estando preso, sino que pintaba paisajes. Entonces yo decidí que era hora de trabajar sobre este tema porque a mí esos dibujos me habían influido mucho porque yo los había visto de pequeña, pero a mí la historia no me la contaban del todo. Entonces yo intuía que había ahí cierto misterio. Para mí era importante averiguar, y desde el arte, qué era lo que realmente escondían esos dibujos. Y bueno, escondían una historia muy terrible, pero también, como digo, pues también un poco bonita, ¿no? Que por un periodo de tiempo esa persona pudo dibujar y compartirlo, en este caso con mi padre, que era al que le interesaba. Y entonces visité algunas localizaciones, porque en principio ves los dibujos y no parece que la alusión en la mayoría, en algunos sí, a su pasado criminal, pero luego sí que igual había alguna, en fin, que visité localizaciones, hice fotos, investigué un poco sobre ese pasado suyo y bueno, hice una serie de instalaciones y lo que hice fue extraer algunos elementos de sus dibujos que a mí me parecía que tenían que ver con mi modo de hacer o con mis formas o con mi estética para tratar de hablar de esas condiciones de custodia y de lo complicado que es habitar la enfermedad mental más en esas condiciones y ese fue un poco el proyecto de Ríen los dioses, el título es cojo muchos títulos de él. La obra que hay para Estado de Sitio, el título también es de él, solo yo es de un dibujo de él, de Larropiero. Realmente uno de los recursos, ¿no? que empleáis y yo creo que funciona muy bien a la hora de ese diálogo que se establece con el espectador, con el público, es la descontextualización, ¿no? Me parece tremendo bueno, que al final en este tipo de centros lo que se pase clandestinamente sea papel y lápiz, ¿no? para Pero qué dibujar. bonito, ¿no? También. Bueno, a mí me parece terrible, más que bonito me Bueno, parece terrible, ¿no? Porque estamos, a veces cuando explicamos este tipo de cosas, lo que estáis explicando vosotras dos dentro de la sala de exposiciones, lo que hace es dejar en evidencia una absoluta incomprensión, una situación que raya el absurdo, ¿no? Porque dices, bueno, mi padre, al final, que es una persona como demuestra por la historia que estás contando, con mucha sensibilidad, bueno, con una educación y con unas ganas de mejorar la situación, lo que estaba pasando clandestinamente era papeles y lápiz, ¿sabes? O sea, es que, bueno, en fin, lo que quería decir sobre la descontextualización también, en concreto sobre tu pieza, es qué tipo de significados gana cuando tú ves esas estructuras, que son estructuras de uso diario para ellos, que son estructuras habilitadoras, porque es por donde deben pasar de un sitio para otro, son necesarias para ellos. Cuando las ves descontextualizadas y ves el poder que tienen, la coacción que generan, la violencia que generan dentro de la sala de exposiciones, también te das cuenta de lo que debe ser convivir con ese tipo de elementos, ¿no? A mí me gusta mucho cómo organizas tus esculturas con esas reproducciones uno a uno de estructuras que los presos encuentran diariamente, porque cuando las descontextualizas de la cárcel y las contextualizas allí, se convierten en elementos de violencia directamente, ¿no? En el caso de la pieza esta que has planteado y que a mí me parece una pieza muy acertada para Sala Amos, has hecho bueno, una especie de liaison que también es recurrente en tu obra y por la que me gustaría preguntarte, que tiene que ver con esos elementos carcelarios, de privación de libertad, coactivos, y la enfermedad, ¿no? Porque al final
tú has generado como una especie de recorrido en la que, bueno, cuando el preso entra en esa sección a partir de esa puerta tan coactiva, lo que le sucede es una camilla, ¿no? Que nos remite directamente, pues eso, a la enfermedad, nos remite directamente a esas cosas que ocurren dentro de, ¿no? Tú estableces muy a menudo ese vínculo de la privación de la libertad y la pérdida de la salud. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, por favor? Sí, bueno, a mí en 2004, preparando el proyecto de Ríen los Dioses, entrevisté a Enrique González Duro, que es, bueno, un psiquiatra y un escritor muy eminente vinculado al movimiento de la antipsiquiatría, y él formó parte de la comisión que hizo el informe de evaluación del psiquiátrico penitenciario en el año 1980, y que se permitió en aquel momento, un poco yo creo que a lo mejor pensando que aquello no iba a tener importancia, esa visita, pero esa visita se hizo y el informe, que fue demoledor, tuvo bastante repercusión mediática, y cerraron el sitio en el 85. Cuando yo le entrevisto, bueno, él dice cantidad de cosas porque es una persona hiperlúcida, pero dice una que a mí se me quedó grabada, y entonces me dijo: el mal de la institución es contagioso. O sea, no pensemos que tú puedes entrar ahí y librarte de lo que está pasando ahí. Podrás tratar de influir en pequeña escala, en la medida de lo posible, y mejorar algunas cosas, pero el mal se te va a pegar, ¿no? Y a mí eso se me quedó muy grabado, y sí que está muy presente en mis piezas, ¿no? Porque sí que igual es un poco una visión negativa, pero en fin, es que no creo y menos que se llegue en aquella época, ¿no? Y menos en este colectivo en concreto, que no tenía capacidad de organización ni de lucha social, porque el preso común se organizó, hubo motines, se consiguieron cosas, pero es que los presos enfermos estaban tirados en los patios porque estaban siendo drogados. Entonces, es que no, claro, era una situación muy terrible. Y claro, era contagioso, era contagioso. Mi padre se puso malo cuando empezó a trabajar en la, en la modelo. Creo que en el trabajo de las dos es inevitable pensar en Foucault, ¿no? Y pensar con Foucault, ¿no? Sobre todo Vigilar y castigar, ¿no? Donde insistía en cómo el poder no es algo abstracto, sino como un conjunto de técnicas de gestión del cuerpo y de la subjetividad, ¿no? Que van cambiando, y pues que el poder no existe fuera de las prácticas a través de las que se ejerce, ¿no? Creo que está presente, ¿no? En las dos bastante claramente, ¿no? Sí. Yo hablando de descontextualización, ¿no? Y por girar también hacia la pieza de Nuria, en el caso de la pieza de Nuria también hay una descontextualización, ¿no? Y creo que es con lo que ella deliberadamente juega. En este caso, en el caso de Paula, es una descontextualización física, material, ¿no? De repente te encuentras aquello allí y te sobrecoge. Y en el caso de Nuria hay otra descontextualización, que es la del interlocutor, la persona que te encuentras al otro lado, porque la pieza de Nuria formalmente es bastante inocua, es un teléfono como podemos encontrar en cualquier otra sala del mundo, que no sabemos con qué comunica, está allí colgado, es un terminal en una pared. Cuando lees la cartela ya empiezas a dar un paso atrás, ¿no? Era una reacción muy curiosa, ¿no? Cuando veías al espectador cómo iba entendiendo qué quería decir aquel terminal y qué le podía implicar a él, ¿no? Porque esa segunda parte, lo de la implicación personal, es quizás lo que al final termina impactando más de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, había esa descontextualización y había una cosa muy curiosa también, ¿no? Porque una cosa que a mí me gustaba mucho del planteamiento de Nuria, y es que la pieza no se perfecciona cuando descuelgas el auricular y se produce esa comunicación, sino que la pieza se perfecciona en el momento que sucede la llamada. A partir de ahí la pieza ya ha ocurrido, ya ha sucedido. Eh, la decisión personal, ese posicionamiento que bien señala Nuria, es un poco, bueno, no diría que anecdótico, porque al contrario, no lo es en absoluto, es absolutamente trascendente, pero sí que, bueno, tiene que ver con cada una de las personas que tiene delante y la decisión que tome, ¿no? Y esa decisión que tomen en ese momento
es muy trascendente, ¿no? Porque nos deja muy en evidencia qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos nosotros sobre ese sistema y lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que es una pieza que con muy poco consigue mucho. Te generaba unos efectos muy curiosos en la gente, ¿no? Y unas preguntas también, esa intermediación que hicimos en la exposición, muy singulares de cada uno, ¿no? ¿Qué enfoque le darías tú cuando quieres hacer esa intermediación de la pieza y la gente te pregunta qué crees que debemos hacer? ¿Debemos coger ese terminal? ¿Debemos conversar con ellos? ¿Tiene que ser un acto completamente libre? ¿Qué es lo que te gustaría a ti que ocurriera o qué te gustaría explicarles a ellos? Perdona. Ay, ¿qué pasa? Gracias. No. Yo les diría que hicieran lo que quisieran. O sea, me parece que cualquier respuesta que fuese mediada, a mí personalmente no me funcionaría, ¿no? Porque entonces ya están haciendo porque es lo que toca, o es lo que la gente quiere, o es lo que se ha señalado. Y a mí lo que me cuadra es pasarles todo el marrón, toda la responsabilidad de si sí o si no a ellos. Ninguna cosa, tampoco hay un juicio moral, ¿no? Lo que hagan, pues ya está. Están escuchando la llamada y decidiendo no descolgar, no es tan diferente de lo que hacemos en el día a día cuando nadie se acuerda de las presas y de los presos, ¿no? Normalmente, y no sale en ningún programa político, o sea, no se está repensando, ¿no? Actualmente, a nivel general, el sistema penitenciario. Quiero decir que también me funcionaba que la gente no descolgara, y a la carta que les mandé a los presos se lo conté también. Puede ser que no descuelguen, pero al menos la van a escuchar y no van a poder obviar, ¿no?, vuestra llamada, pero eso no mediaría, porque si no ya como que la responsabilidad en la decisión de si descuelgan o no ya no recaería del parte del espectador, ¿no? Y eso es lo que quería evitar. De hecho, no descolgar se parece más a la realidad que ocurre fuera de la sala de exposiciones. No sé si en algún momento el hecho de descolgar tiene más que ver con la situación en la que se encuentra esa persona, que no es ciudadano, sino que es ciudadano y público o espectador de una exposición y que tiene una información que se le ha suministrado en una cartela. Porque la realidad, y a los hechos me remito, es que no descolgamos ese teléfono. Ese teléfono, te diría que no sé si suena siquiera. No sé si suena, no sé si hay un teléfono fuera. Canal, vía las asociaciones, que al final hace un trabajo en pro de los derechos humanos, nos llegan algunas de estas llamadas que no se descuelgan, pero te diría que incluso el teléfono no llega a sonar fuera, ¿no? El teléfono casi no suena fuera, ¿no? Eso, con las excepciones que has mencionado, pero que siempre es el mismo círculo, ¿no? Entonces la mayoría de la población no tiene acceso a ni siquiera escuchar el timbre de esa llamada, ¿no? Pero bueno, es que el Estado en sí mismo y el dispositivo en sí mismo se encarga, ¿no?, de que eso sea así. Por eso tenía el punto subversivo, lo de fuga, ¿no?, que mencionaba, lo de poder, solo una llamada, pero solo una llamada podía ser subversivo en este sentido, porque se podía revelar lo que el Estado se ocupa de que no se vea, ¿no?, constantemente, porque lo que estaba comentando Paula de las medicaciones y todo eso, también en los presos comunes, como debes saber, Paula, es súper habitual, ¿no? De hecho, muchas de las quejas de los presos y de las presas es la sobremedicación, ¿no?, que los dejan totalmente anulados, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estaba comentando antes Fernando, os lo he contado antes, lo que ha pasado hoy. Pues le contaba antes lo que ha pasado hoy, quiero decir, antes de esta reunión. Paula, a ti no te has yo no padecido me he un ataque enterado. de amnesia puntual, es que a ti no te lo ha contado, nos lo ha contado a nosotros. No. Ha puesto una cara de póker diciendo, oye, aquí ya me han pillado. No, hace unas horitas, ¿no?, que el Observatorio de Derechos, el Observatorio sobre el Sistema Penal, que es un colectivo que vela, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, que lucha por los derechos de las presas y de los presos, me ha notificado que el teléfono
que sí habían autorizado a los presos para que pudieran llamar, o sea, por eso hubieron llamadas, pues lo han bloqueado, ¿no? Lo han puesto en la lista negra, o sea, que ya no pueden seguir llamando, al menos los de esa cárcel, ¿no? Estamos viendo si eso ha sido a nivel general o solo ha sido en esta cárcel. Quiero decir, aquí mismo se ve de manera muy clara, muy reveladora, cómo el propio dispositivo carcelario ha dicho como que llamadas en una sala de exposiciones, o sea, llamadas que pueden ser escuchadas más allá de la familia de los presos o las presas, bloqueado. Con todo lo que implica eso a nivel de derechos de las presas, de libertad de expresión, realmente es muy problemático lo que han hecho a nivel legal, ¿no? A nivel legal, más allá de a otros niveles. Pero como es el que entienden, ¿no? Legal, pues... ¿Y cómo lo han, Nuria, eso argumentado? ¿Cómo? No lo han argumentado, simplemente tenían este teléfono autorizado, porque bueno, no sé si el público lo sabe, bueno, si alguien nos está escuchando, pero cualquier preso o presa que quiera llamar tiene que llevar el teléfono a un funcionario de la cárcel y solicitar que la autoricen, ¿no? Ellos pueden tener como máximo 10 teléfonos autorizados y habían autorizado el mío para hacer bueno, para participar en la obra. Simplemente pues se lo desautorizan y a los nuevos que lo querían volver a autorizar, bueno, les han dicho eso, que estaba en la lista negra, que ese teléfono no se autorizaba. Qué horror. Sí. Es un poco una situación bastante análoga al padre de Paula pasando papel y lápiz, ¿no? Al final está, claro, estamos hablando de... Hay una privación de libertad, hay una privación de libertad y luego podemos cuestionar a ver si es un sistema adecuado o no es un sistema adecuado. Hemos tenido charlas sobre eso, creo que aquí los que estamos, bueno, pues tenemos una opinión bastante común y luego ahí fuera hay otras opiniones también, ¿no? O sea, bueno, es normal. Pero hablamos de cosas que realmente se mueven en un terreno de una sutilidad tal que te das cuenta de lo que tiene que ser estar allí dentro, ¿no? Cuando este proyecto empezó con la génesis, con la invitación de Juana Blanca y era prepandémico y había que hablar del estado de sitio y de qué significaba la privación de libertad que genera el estado de sitio, los confinamientos, ¿no? Bueno, para nosotros tenía un significado que ha ido declinando, ¿no? A medida que la pandemia nos ha ido infligiendo a nosotros cosas que en una escala mínima, la que hemos padecido nosotros, no comparable a esas privaciones de libertad, pues nos ha ido cambiando nuestra percepción y nuestra sensibilidad simplemente porque hemos sido afectados de una manera, hombre, no te digo que inocua, porque realmente ha sido también unos sucesos dramáticos por muchas otras cuestiones que apelan a la salud y que apelan a la vida y que apelan a muchas cuestiones más, pero que bueno, que al final tenemos una población reclusa que tiene una privación de derechos de larga permanencia, de derechos tan sutiles como el de poder dibujar, el de poder comunicarte con alguien sin que ese alguien tenga un carácter negativo per se, es simplemente un teléfono que tú autorizas para poder intentar hablar con alguien que está en una sala de exposiciones, que te va a escuchar o que va a hacer el acto de descolgar el teléfono y te va a escuchar. A esas descontextualizaciones, ¿no? Esas historias que nos contáis, que están en el foro carcelario y que aparecen en el ámbito de la creación contemporánea y las salas de exposiciones, esas descontextualizaciones son las que me parecen realmente efectivas para dejar en evidencia todas estas cosas, ¿no? Al final han reaccionado por un número de teléfono, ya reaccionaron a priori por un número 900. ¿Por qué? Bueno, porque era 900. Todo era gratuito, era una cosa, no sabíamos, no tal, denegado. Ahora por algún tipo de información habrá llegado, pues también denegado. No sabe ni siquiera qué interlocutor. Podría ser algo positivo para los presos, no le ves la parte negativa per se, ¿no? Sin embargo, cualquier cosa que se sale de la norma estricta, castrante, pues termina siendo bloqueada y anulada, ¿no? Sean unos lápices de colores con un papel o sea una línea de teléfono habilitada para hablar con alguien que no puedes controlar al otro lado o que no tienes perfectamente censado y controlado, ¿no? Que es lo que supongo genera ese temor, ¿no? Es realmente una situación dramática, ¿no? Yo creo que además es que en los dos casos dejáis las dos muy clara esta idea de cómo las instituciones de control, en este caso las cárceles, ¿no? La idea de fondo es más eliminar u ocultar la anomalía, ¿no? Para seguir modelando una sociedad bajo determinados patrones de una normatividad, ¿no?
impuesta desde arriba, ¿no? O impuesta desde el Estado. En los dos casos, vamos. Ahí sí hacía una conexión, ¿no? Esta cuestión higienizante, ¿no? Que tiene la cárcel, que es también, que sí la linkaba con lo del confinamiento, ¿no? Con todo lo que vivimos del estado de confinamiento, pero que los dos tenían esa voluntad higienizante, ¿no? Y en el caso de la cárcel, a nivel de representación, ¿no? Pues bueno, los malos están dentro, ¿no? De representación social, de idea en la cabeza de la mayoría de los mortales, los malos están dentro, ¿no? Y afuera estamos como más seguros porque solo quedan los buenos, ¿no? Yo creo que tiene un papel en este sentido, ¿no? Y higienizante a nivel también de disidencias de todo tipo con un contrato social. Con un contrato social muchas veces no aceptado, no impuesto, no pensado para todas, ¿no? Hay impuesto, quiero decir. Entonces, bueno, ahí no hay no hay opción de disidencia, ¿no? Si no lo aceptas, si te saltas la norma y eres pobre o no tienes mucho dinero, porque también lo sabéis, ¿no? Ahora no me acuerdo de la figura legal, pero hay una figura legal, ¿no? Que tu responsabilidad penal, ahora no me acuerdo cómo se llama, perdona, pero si puedes pagar la pena, ¿no? La multa, tu responsabilidad penal disminuye, ¿no? Bueno, es un sistema que se llama de días multa, en el que tú puedes optar por pagar economía, o sea, se te tasa en función de tu renta, se te tasa el día. Digamos que la condena no vale lo mismo para una persona pobre que para una persona rica. Una persona rica, su día de pena tiene un valor en importe mayor, pero posiblemente pueda pagarlo, ¿no? Y sin embargo, pues en otros sectores no se puede pagar y entonces se cumple la pena, ¿no? Se llama días multa y va en función de las rentas de la persona que ha resultado culpable, ¿no? Entonces, bueno, sí que es un sistema que intenta ser proporcional desde la injusticia, ¿no? Porque al final, independientemente de que una persona que no tiene recursos le pongan, yo qué sé, 10 euros al día y una pena de 30 días sean 300 euros, y a una persona que tiene más recursos le pongan más, lo que ocurre en muchas ocasiones es que la gente tiene que pagar privación de libertad porque no tiene los recursos para pagarlo, ¿no? Y los que más tienen pagan más, pero sí que tienen esos recursos para pagarlo. Sí, pero no me refería a esta figura, que tienes razón, que es así, sino a la atenuante de reparación del daño, ¿no? Atenuante de reparación del daño, que básicamente es que, bueno, lo estaba investigando estos días, ¿no? Se modifica la responsabilidad penal pagando una suma de dinero, ¿no? Entonces creo que queda muy claro cómo la ley. Sí, bueno, es cierto que la reparación del daño se puede hacer de otras maneras, que no, por ejemplo, si has robado algo, devolverlo intacto, o sea, y voluntariamente. Entonces sí, es como tú dices, pero sí, en muchas ocasiones se tasa el daño y se puede reparar económicamente, ¿no? Entonces hay esa posibilidad que al final termina siendo no un eximente, pero sí un atenuante, ¿no? Cierto. Sí, la verdad es que al final es un sistema, ¿no? Yo a mí creo que a mí son palabras que Nuria también, en las entrevistas que tuvimos preparando todo este proyecto, ¿no? Ella hablaba de esas palabras que habían quedado vacías de contenidos a fuerza de usarlas, ¿no? Cómo gastamos, ¿no? Y uno de esos verbos que utilizamos recurrentemente tiene que ver con visibilizar, ¿no? Visibilizar. Pero en este caso, concretamente de estas dos piezas, creo que es un verbo que es muy difícil no emplear, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es meter dentro del espacio de la sala de exposiciones algo para hacerlo visible, ¿no? Es quizás si tuviéramos que hacer el statement más concentrado de las dos piezas, es decir, tenemos que utilizar esa palabra, que es cierto que la hemos vaciado a base de usarla y de usarla mal muchas veces, como tú bien decías, Nuria, en las entrevistas, pero bueno, son dos piezas que se encargan de visibilizar. De hecho, había una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando estábamos allí, Blanca, el resto de artistas, yo mismo explicando las piezas, Paula, que estaba también con la suya, y observábamos la redacción, había como, bueno, una cierta cautela, ¿no? Cuando conocías el contenido de esas dos piezas, y eso tiene que ver con algo que dejan en evidencia esas piezas, que es el desconocimiento absoluto que tiene la ciudadanía sobre cómo funciona ese tipo de castigos, ¿no?
Y eso no deja de ser llamativo y sorprendente, porque es una de las cosas más graves que te puede pasar a ti o a uno de los tuyos, ¿no? Que termines en una cárcel privado de prácticamente todos tus derechos. Sin embargo, hay un desconocimiento que lo primero que nos hace es generarnos una distancia, ¿no? Hacia aquello y por extensión hacia vuestras propias piezas. Siempre había como un paso atrás antes de volver a acercarse y decir, no, no, yo estoy en una sala de exposiciones, ellos me están queriendo decir algo, yo voy a implicarme para establecer un diálogo con ellos. Lo primero era un paso atrás. No sé si tú fuiste, Paula, que estabas allí consciente de eso o no te pareció así. No especialmente, no, porque como yo cuento tanta historieta así familiar y tal, bueno, no les aturullo con tanto tema penoso, ¿no? Y tanta carga, pero, pero sí, no está bien esto de la gran distancia, ¿no? Que se ha creado entre las personas libres y las privadas de libertad. Las cárceles antiguas, que eran edificios antiguos y por tanto tenían peores condiciones, y si no se invertía en el mantenimiento, pues al final eran como mazmorras o calabozos. Tenían algo bueno que mi padre a mí me comentaba cuando cerraron Carabanchel el Paso Navalcarnero, que era una cárcel nueva, de estas como Soto, estas historias así, ¿no? De construcción rápida, todavía más alejadas, porque la de Carabanchel u otras ya estaban dentro de la ciudad. Estas cárceles antiguas eran bastante permeables. El barrio conocía perfectamente lo que pasaba dentro de la cárcel, y la cárcel conocía el barrio porque entraban vecinos, salían vecinos, eh, el hermano de tu novio, timbraba a la vecina de al lado porque a ver si podía meterse en el taller de guitarra. O sea que esas cárceles que tenían esa parte muy inhabitable, tenían esa otra de bastante contacto con el exterior, y luego dentro de la institución la propia arquitectura propiciaba el contacto entre los estamentos que allí estaban, ¿no? Y las de Navalcarnero, por ejemplo, mi padre se quejaba que no veía a nadie. O sea, él entraba y estaba ya todo tan parcelado que él iba como a hacer su función, y él necesitaba ver a los internos, porque él estaba acostumbrado a ver cómo estaban a verlo, a tener un contacto físico, verbal, el que fuera, como se pudiera dar, teniendo en cuenta que dentro de esos lugares la pertenencia a uno u otro estamento es bastante determinante, ¿no? En tu conducta dentro y tal. Pero bueno, él sí contaba eso, ¿no? O sea, que esto como que ha empeorado. O sea, les hemos expulsado o les han expulsado aún más a ellos y a ellas de nuestra realidad, ¿no? Y no, pero bueno, no. En fin, sí, a ver, son temas que al público en general pues les chocan, sí, en parte por desconocimiento y en parte porque son bastante duros, pero bueno, yo creo que no, en general, en concreto en la sala no noté, fueron bastante agradecidos cuando les explicábamos el tema, ¿no? Sí, bueno, Yo creo no, perdón, perdón. No, perdón. no era una cuestión de desagradecimiento, ¿eh? No, ya al contrario, creo que Sí, tuviste no, un ya, no. referente que tuvo muchas ganas de, pero sí que noté, no sé, había piezas que eran como que generaban enseguida una empatía, ¿no? Como una afinidad. Se me ocurre la pieza de Eugenio, ¿no? De la lluvia de vino, que al final tiene una crítica ácida sobre una cuestión que nos afecta a todos y medioambiental. La pieza de Carlos Aires, que tenía ese componente lúdico, era como y las Sí, vuestras yo creo que tenían ese primer acercamiento formal, que la veían, y luego era como sí, al sí. contrario, ¿no? Te decías, bueno, esto realmente no es una estructura, en el caso tuyo, Paula, arquitectónica, escultórica, que juega con, No, no, aquí está hablando un tema y me genera cierta violencia, ¿no? Entonces sí, había sí. otra que tenía una belleza implícita, que era la de Alain. Luego también cuando empezabas a remover, bueno, terminaba siendo otra cosa, ¿no? Había también bueno, Blanca, perdona, que ibas a intervenir, tu disculpa, ¿no? Que, Bueno, está relacionado con lo mismo. Estaba precisamente pensando en la idea de la incomodidad, ¿no? En cómo las dos tenéis trabajos que a menudo resultan incómodos, ¿no? De pronto estaba pensando, Paula, en tu cortina de cuchillas, ¿no? O me estaba acordando, Nuria, también de aquella obra que produjimos en Nueva York, en la Elizabeth Foundation, ¿no? Para la cual el punto de partida era una charla
de un ex soldado de la guerra de Irak en una escuela pública de Nueva York, y nos costó muchísimo, muchísimo encontrar una escuela que se atreviese también a entrar en ese terreno pantanoso, ¿no? Entonces, bueno, en ocasiones además esa incomodidad dificulta, ¿no?, el proceso poderosamente. Bueno, sí, sí. De hecho, para hacer esta obra también intentamos hacerla de forma institucional, ¿no? Se pidió al Ministerio del Interior que nos dejasen poner el teléfono, bueno, que dejasen llamar a los presos, ¿no? Y obviamente la respuesta fue, sí, queremos participar en el proyecto, pero no en un teléfono, no habrá ninguna llamada. Pero, pues, entonces, ¿qué hacemos? Quiero vente a la cárcel a hacer un taller, vale, pero no es eso el proyecto, quiero decir, que también se intentó y no pasó, ¿no? Es una forma de responder muy, muy curiosa, ¿no? Porque es siempre sí, pero en realidad nunca sí, ¿no? Porque es sí, no, nos interesa mucho, autorizamos todo, justo menos que puedan llamar al teléfono. Ah, pero es que la pieza es que llamen al teléfono, si nos autorizas todo lo demás, que es lo que nos autorizas, absolutamente nada, ¿no? Ahí en el display expositivo hay unas vitrinas que completan cada una de las piezas. Y en el caso de Nuria, la vitrina tenía una singularidad, ¿no? Ella la dedicó a algo que prácticamente era otra pieza, ¿no? Y que, hablando Paula de los dibujos del arropiero, ¿no? Pues me ha recordado también, ¿no? A este recurso que ha utilizado, bueno, un recurso, ¿no? A esta realidad que ha incorporado a la pieza Nuria, ¿no? Que, bueno, ¿nos puedes explicar un poco qué contienen esas vitrinas? Sí, las vitrinas contienen unos dibujos, 6 dibujos de 6 modelos diferentes de celdas del Estado español, ¿no? Y eso, bueno, surgió en verdad de la publicación con Blanca y Fernando, ¿no? Que me decían como el blog de notas del confinamiento o esbozos que yo hubiese hecho. Y la verdad es que escribí mucho, pero no dibujé nada durante el confinamiento. Y pensé, dibujos del confinamiento. Le voy a pedir a mi amigo Amadeu, que ha estado 28 años en la cárcel, en diferentes cárceles del Estado español y que acababa de salir en aquel momento, que me dibuje eso, todas las celdas por las que ha pasado, ¿no? Los diferentes modelos de celdas. Y así fue. Pero ves los dibujos y, hostia, a mí me impresionó mucho porque es que te ponía los centímetros de todo, ¿no? Las distancias entre la reja aquí y lo otro, todo. Bueno, lo tenía grabado 28 años, ¿no? Que tenía bien planeado el espacio, ¿no? Bueno, eso fue Desgraciadamente, en 28 años da tiempo a tomar medidas, ¿no? A tomar medidas absolutamente de todo. Hay ese punto de obsesión y hay ese punto que también conecta un poco con la pieza de Maider López, ¿no? Que no ha podido estar presente en esta charla por problemas de agenda profesional, pero que también nos habla de cómo la privación de libertad, de cómo el confinamiento nos cambia la forma de medir el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, bueno, para esa persona los centímetros cogen una trascendencia que para nosotros es prácticamente anecdótico, ¿no? Estamos pasando por ahí, no sabemos si nuestro pasillo mide 45 o 62, pero ahí no, ahí cada centímetro es el centímetro de convivencia durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es una cosa que el esquematismo de esos dibujos, que al final tenían un punto aparentemente de frialdad, cuando tú los analizabas decías, bueno, no, aquí de frialdad no hay nada, aquí lo que hay es una obsesión detrás de una situación terrible que ha vivido esa persona, ¿no? Y la verdad es que tenían ese punto de drama. Tú efectivamente, por lo que nos has contado, pues escribiste mucho y no dibujaste. Yo no sé si Paula escribió mucho, pero dibujó un montón. Que han Qué acompañado a la pieza. exageración. Bueno, yo estoy sobrecogido por la cantidad de dibujos que se pueden llegar a hacer para proyectar una pieza. De dibujos Yo tan ya esa belleza os inquietante. dije que es que, sí, no, que ya os comenté en las charlas que es que me estaba tomando unas vitaminas y entonces he dibujado castillos. Así un poco Hicieron exagerado. efecto. Sí, sí. Luego las dejé porque realmente me estaban poniendo nerviosa, tenía que parar. Pero sí, no lo sé, 100 y pico dibujos, ¿no? Pero que además como bastante precisos, o sea, que muchos son piezas
qué podré hacer en un futuro. Luego nos pasas el link de las vitaminas, que se me olvidó. Ya, A ver, Era un cóctel, en Carabanchel la medicación se llamaba cóctel, pues era un poco lo mismo, pero bueno, natural, pero que debe ser que combinado. Y barajamos desde el principio 3 temas, 2 no, al final no los pudimos hacer, que era lo de las medidas de higiene y haber hecho la escultura o la instalación con pastillas de jabón, o con jabón en polvo, y de esos dibujos hay muchos, que esas piezas sí que las tenemos que hacer algún día. Y luego una que a mí se quedó también dibujada, e incluso empecé una maqueta de mesas de autopsia, bueno, pues con espejos, ¿no? Puestas en vertical, y un poco esta cosa que nos ha pasado de, bueno, pues de sentirnos y cerciorarnos de que somos vulnerables, ¿no? Con esto de la emergencia sanitaria y el oír tanto hablar de la muerte y la posibilidad de la enfermedad y la experiencia de la enfermedad. Pero bueno, al final elegimos hacer esta que sí, que tenía un poco más que ver con el tema de las cárceles, ¿no? Que era venía más a hilo de mi trayectoria. Pero bueno, hubiéramos podido hacer cualquiera. queda pendiente la de los jabones, de hecho, es Mm. pieza fascinante también. Bueno, sí, había varias. Es que realmente podíamos haber hecho una individual de Paula con la formalización de todas esas O 2 o piezas 3. que se hubiese llamado estado de sitio, ¿no? Lo dejamos también ahí en el pendiente de. Pero realmente los dibujos yo creo que completan en este caso muy bien, ¿no? Porque hay algo que yo creo que eso Blanca lo detectó muy bien desde el inicio del proyecto. Ella quería, ¿no? Quería que hubiera esa forma de proceso creativo que se apoyara en aquello que teníamos a mano, ¿no? Y que al final es la misma sensibilidad que tenía el padre de Paula pasando esas hojas, me las imagino, ¿no? Ahí de Strangis y esos lápices para poder llevar a cabo eso, ¿no? Pues en ese confinamiento en el que nos hemos visto privados de muchas cosas, también nos hemos visto privados de la forma que teníamos habitualmente de dar salida a nuestra creatividad, ¿no? Y ahí pues yo creo que Blanca con buen criterio detectó eso y también, pues, bueno, quería investigar, quería forzar a ver cómo eran vuestros propios procesos creativos hasta llegar allí, ¿no? En el caso de Nuria, ser más textual, pues bueno, tuvo esta deriva muy interesante con Amadeu, que al final nos puede contar de primera mano algo que nosotros solamente hemos vivido de una manera superficial y epidérmica, y en el caso de Paula, por su propio proceso creativo, pues ahí fue, ¿no? Yo creo que completa muy bien la pieza, porque la gente ve la forma que tienes tú de construir esas piezas que al final se convierten en metáfora de una realidad que no existe, porque hay una reproducción uno a uno de una parte, pero luego es como una especie de unión, ¿no? De dos cosas que se combinan, que se engarzan para dejar en evidencia un concepto, ¿no? Y me parece que los dibujos y todo ese proceso con lo que tú lo apoyas lo explica muy bien, ¿no? Sí, siempre intervengo en la reproducción. O sea, no, alguna vez lo he hecho, pero no es solo la reproducción. El objeto que saco de la cárcel, que singularizo o individualizo pensando que puede contener toda la violencia de la institución, y que estando dentro de la institución, como es una cosa más, apenas llama la atención. O sea, por ejemplo, esta puerta que hemos llevado a Logroño, dentro de la cárcel no era nada. Era un elemento casi pequeño y casi... porque todo lo que allí había estaba construido en esa línea, ¿no? Y tenía esa función. Y los dibujos de Nuria, bueno, de su amigo, la verdad es que me fascinaron, porque el mobiliario de las cárceles es muy especial, es muy específico y no tiene nada que ver con el mobiliario que utilizamos las personas que estamos en libertad. Suele ser un mobiliario fijo, en las cárceles antiguas es de mampostería, de obra, de albañilería. Y yo ahora estoy trabajando, lo digo, me interesa mucho, bueno, pues por la idea, ¿no? de que los dibujase él, pero también por la descripción, que fuera desde arriba, el plan cenital, ¿no? Esto. Y yo ahora estaba trabajando, revisando mi archivo, pensando en cuándo se utilizó el color en estas cárceles antiguas, si hubo una utilización del color y se aplicaban unos tonos pastel a todo el mobiliario. O sea, allí se cogía el rodillo y se daba la cama, la mesa, el lavabo, y al final todo
En Carabanchel yo lo tengo documentado. La modelo también tiene alguna zona de color, rosa, en Carabanchel azules, verdes, o sea que, y claro, y se aplicaba eso como a todo, ¿no? Vamos a pintar toda la celda de verde, que esto es maravilloso. Y ya está. Pero no vamos a poner radiador porque no hace falta. Y los dibujos me gustaron mucho, la aportación. En relación a los dibujos, solo para... Yo no le di ninguna especificación a Amadeo ni de si tenían que ser cenitales. Lo de las medidas tampoco le dije nada, o sea, nada, solo que dibujara las celdas, ¿no? Para remarcar esta cosa que decías de la obsesión, ¿no? Y cómo cambia el confinamiento la relación con el espacio, ¿no? Yo cuando vi eso y con todas las medidas de todas las distancias, ¡guala!, ¿no? Eso fue iniciativa suya, ¿no? Muy bien. Pues Blanca, tenemos al supermoderador que nos dice que Sí, ¿no? Llegó la hora. que llegó la hora, así que... Yo creo que podríamos estar aquí horas y horas, ¿no? Si no nos dicen nada, podríamos estar aquí hasta las 1000, tranquilamente. De hecho, a mí me quedan muchas más preguntas que ya comentaremos con unas cañas. Con una cerveza, sí. Sí. Bien fresquita. Aquí no es por daros envidia, pero hace un día de playa y hemos pasado de los 30 grados. Sí, No sé aquí cómo estáis también. vosotros, pero hace un calor espantoso y maravilloso a la vez. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias al Ayuntamiento, a Juan, a todo el personal de la Sala Mos y sobre todo a vosotras y a ti, Fernando. Gracias a todos, nos vemos Gracias pronto. a todos. Un abrazo, un placer. Adiós. 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 Chao.